Muy bien, en primer lugar, dar las bienvenidas a todos, agradecer la asistencia de todos y especialmente a nuestra conferencista. Presentamos a continuación a la doctora Amaya Alves Marín, académica de la Universidad de Concepción, quien en esta oportunidad nos presentará su conferencia titulada Límites y críticas al paradigma de los derechos humanos como normas de convivencia social. La doctora Amaya Alves Marín es doctora en Derecho por la Universidad de York, Canadá, magíster en Derecho por la Universidad de Toronto, Canadá, y abogada licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. Actualmente es profesora asociada de la Universidad de Concepción y profesora adjunta de la Universidad de Windsor, en Canadá. Antes de comenzar, les informamos a los asistentes que el chat se encuentra habilitado para plantear sus preguntas. Finalizada la conferencia, se les realizarán a nuestra conferencista. Sin más preámbulos, le doy la palabra a la profesora Amaya. Perfecto, muchas gracias a todos y a todas. Agradezco mucho a María Angélica Moncada que me hiciera esta invitación a nombre de la comisión organizadora. Veo caras conocidas y queridas, así es que es un honor hablar estos minutos. La verdad es que mi idea es proponer un tema que aborda parcialmente desde el derecho también a la filosofía del derecho, y la verdad es que no tengo las respuestas, simplemente tengo algunas preguntas que me gustaría que pudiéramos conversar. Voy a compartir pantalla, aquí todo puede ocurrir, pero ojalá que funcione. ¿Lo logré? Sí, se ve muy bien. Súper. Bien. Entonces voy a hablar, analizando un poco el tema, me di cuenta que era necesario acotar que esta idea tan amplia de límites y críticas al paradigma, hay muchos efectivamente, pero voy a intentar acotar a la dignidad humana, porque me parece que es el ámbito en que realmente hay un punto de encuentro entre la filosofía y el derecho, que la verdad que en Chile al menos no hemos logrado dilucidar. O sea, este es un problema que está pendiente hoy día en la aplicación de los derechos fundamentales del catálogo, no solo por los autores, sino que también incluso por los tribunales de justicia, ¿sí? Me han dicho que tengo media hora, así que eso es el tiempo que voy a ocupar, incluso quizá un poquito menos. Les quería contar que en parte esto a veces no siempre se comprende. O sea, estas tres aproximaciones a la perspectiva de los derechos humanos, muchas veces se confunde o no se comprende esta idea de un referente ético. Incluso los propios abogados, muchas veces la aplicación que hacen de los derechos humanos está vista solo como una norma jurídica. Y entonces a veces uno demanda algo al tribunal y señala que hay una obligación ética de cumplirla y el juez le va a responder, eso no está especificado en el texto del tratado internacional. Porque esta triada me parece que es de difícil comprensión desde una cultura jurídica muy exegética. Sí, yo creo que parte del problema es eso, que los operadores del derecho, los abogados, los jueces, simplemente se restringen al texto de la ley, incluso más que al texto, porque el texto obligaría a hacer una interpretación coherente, por ejemplo, de la norma en su conjunto, muchas veces se restringen a la palabra de la ley, una. Y entonces, por ejemplo, muchas veces buscan la explicación de la palabra según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Uno lo ve muchas veces, dice aquí se usa la palabra, no sé, dignidad, y la dignidad de acuerdo a la RAE es, y entonces esa es la comprensión de la norma jurídica que a mí me parece muy limitada. Entonces esta idea del marco de convivencia, de un referente ético en los derechos humanos, a mí me parece que en buena medida está pendiente. Otra que me gustaría un poco debatir aquí con usted, en realidad esta en parte quizás es una provocación, pero me parece que la universalidad de los derechos humanos lo hemos abordado de manera acrítica. Simplemente hacemos referencia a, en este caso, a documentos claves de la historia universal reciente, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y señalamos cosas como esta en el artículo segundo de esa Declaración Universal de 1948,
1948, que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional, social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. A mí me parece que una declaración de este tipo es bien problemática, eh, porque esto lo puede decir una norma de derecho, pero sabemos que en términos geopolíticos no estamos todos en condiciones de igualdad. E incluso en términos sociales sabemos que existen muchas asimetrías. Por tanto, muchas veces, y esta es parte de la crítica que se hace a los derechos fundamentales, lo que se dice en el papel dista tanto de lo que ocurre en la realidad, que ese distanciamiento entre la norma y la realidad produce muchas veces ofuscación. La asimetría no abordada, porque esta es una declaración que en la práctica es imposible, o sea, no ocurre. Ahora, la pregunta es, ¿existirían formas de hacerlo posible y cuáles serían esas formas? Ahora, yo tengo otro problema con el tema de la universalidad. A mí me parece que la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en definitiva es un texto de derecho occidental, impuesto desde quienes ganaron militarmente la Segunda Guerra Mundial, claramente deja fuera una serie de realidades, de normas, de miradas. Así, por ejemplo, Boaventura de Sousa Santos, ¿no es cierto?, señala que un conocimiento supone necesariamente no conocer, la ignorancia de otra parte del conocimiento. Y al normar de alguna forma, simplemente estamos optando por hacer visible un conocimiento y por asumir que otra parte queda en la ignorancia. Y a mí me parece que eso es relevante, porque esta declaración claramente deja fuera algunas nociones. Yo me voy a concentrar en la dignidad humana y han habido respuestas a esta Declaración Universal. Hay un texto muy interesante que habla de la percepción del sudeste asiático en materia de dignidad humana, que es muy distinta de la que declaran los textos occidentales. Pero yo no creo que haya tiempo de entrar en eso, pero yo creo que es un debate muy interesante. Ahora, yo hasta hace unos 2 o 3 años atrás hacía siempre una crítica a la universalidad, diciendo esta no es una universalidad real, esta es una universalidad impuesta. Pero entonces es interesante, porque esta es la clásica imagen, ¿no es cierto?, de Roosevelt mostrando la Declaración Universal, porque si uno ve quiénes redactaron la Declaración Universal de Derechos Humanos, fíjense ustedes, por ejemplo, que hay un chileno, y que por esas razones que uno no entiende muy bien, es alguien que realmente no es conocido ni es estudiado dentro de las facultades de Derecho. El trabajo de Hernández Santa Cruz en la propuesta no es un trabajo que se conozca, pero hace un par de años atrás, específicamente el año 2018, el profesor Hans Roth de la Universidad de Estocolmo sacó un libro, que es un libro biográfico, pero en realidad es una biografía intelectual sobre el trabajo de P.C. Chang, que es un abogado chino, como el gran redactor de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y ese libro me hizo pensar, me hizo reaccionar en que a lo mejor esta crítica que formulábamos a una universalidad impuesta desde la Declaración Universal no era tan así. Quizás era el modo como queríamos ver el mundo, pero quizás realmente P.C. Chang había tenido una gran fuerza. Y si ustedes se preguntan por qué dice Chile en esa fotografía, es porque P.C. Chang fue el embajador chino en Chile justamente en los años previos a la Declaración Universal. Durante la Segunda Guerra Mundial, él fue el embajador chino en Chile. Entonces parte de su historia biográfica, de su biografía intelectual, se desarrolla también en Chile. Y el profesor Roth, y esto brevemente, porque en realidad yo creo que es muy interesante, él señala que hay ideas muy importantes desde la filosofía de Confucio que forma parte de la Declaración Universal. O sea, que es posible leer la Declaración Universal de Derechos Humanos a través de los lentes de P.C. Chang, como un abogado, eh, digamos, profesor de Derecho en China, formado ahí. Y por tanto que no aceptaría la idea de Declaración Universal es simplemente un documento liberal, digamos, impuesto desde Occidente. Y él, por ejemplo, señala en relación a esta idea de Confucio,
y de cómo a lo mejor la filosofía de Confucio podría estar en el sustrato básico de la Declaración Universal de Derechos Humanos, esta idea de ren, de amistad, que supone no una jerarquía como entre padres e hijos o entre personas de mayor edad y más jóvenes, sino esta relación horizontal e igualitaria. Y la idea del no hagas a los demás lo que no quieres que otros te hagan. Que por supuesto que también forma parte de la filosofía cristiana, pero es interesante abrirse a la idea posible de que en el fondo haya una universalidad real. Esa es quizás mi pregunta. ¿Podríamos, si tomamos el trabajo de Hans Roth y estudiamos la biografía intelectual de P.C. Chang, y aceptamos que él fue la figura más influyente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y por declaraciones propias para él habría sido determinante la influencia de Confucio, quizás en el fondo tendríamos una especie de nuevo paradigma, y a lo mejor eso sería interesante. Y esta idea de ren, de simpatía, de igualdad, de horizontalidad, estaría específicamente en la idea de la dignidad humana que está en el preámbulo, en la idea de no sancionar, de no utilizar la coerción, que es propia del derecho, sino que buscar los consensos, buscar la aplicación de medidas positivas. ¿Sí? Esos serían conceptos claves en Chang. Bien, esa era una primera, por así decirlo, reflexión. Y ahora me gustaría mucho bajarlo concretamente al caso de Chile. Voy a utilizar para ello un capítulo de libro que me tocó escribir para este texto, se llama Derechos Fundamentales, Teoría General. Es un libro publicado en 2017 y se acaba de publicar el tomo 2 de ese mismo libro en 2020, pero me voy a basar en el capítulo segundo del libro que se denomina Norma y tipicidad y un fundamental. Dice relación con el estudio de la estructura de los derechos fundamentales. Todos los derechos fundamentales, los derechos constitucionales en la teoría o la dogmática moderna, están aceptados bajo esta estructura. Eh, Digo derechos constitucionales en general porque podría ser cualquiera de ellos, desde el derecho a la vida, el derecho de reunión, las libertades fundamentales, tienen un fundamento, un núcleo duro dado por la dignidad humana. Luego, un segundo círculo concéntrico es el núcleo esencial del derecho. Y finalmente, lo que queda dentro del derecho, pero fuera del contenido esencial, es la penumbra del derecho. La importancia de esta distinción tripartita en tres círculos concéntricos de los derechos constitucionales es que en la doctrina moderna se acepta siempre limitaciones. Siempre es posible limitar los derechos constitucionales. Lo que ocurre es que las limitaciones en general se solicita que queden en la penumbra. Y entonces, a contrario sensu, se pide que no haya afectación ni en el núcleo esencial y menos aún en la dignidad humana, que es el fundamento de los derechos. ¿Sí? Esto evidentemente hace que haya un desafío, porque el desafío es construir ese precepto ius fundamental para cada uno de los derechos para tener mucha claridad de cuál es la dignidad humana desde el punto de vista normativo y cuál es el contenido esencial. Y en este sentido, la dignidad humana como centro del tipo ius fundamental, en Chile, la verdad, es una materia muy debatida, y muy debatida me parece, no porque tengamos distintas perspectivas necesariamente, porque eso siempre ocurre, sino que yo creo que realmente no hemos hecho el trabajo de construir normativamente la dignidad humana para los derechos del catálogo. Simplemente pienso que estamos tarde, que estamos... este cambio, yo diría, teórico, doctrinario, debe tener en el mundo unos 70 años. En Chile, el catálogo de derechos fundamentales en un régimen democrático solamente se aplica desde 1990. Por tanto, en Chile tiene 30 años. Bueno, yo diría estamos 30 años tarde, porque la Constitución actual consagra el contenido esencial en el 19, numeral 26. Y en el artículo primero se dice que todas las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derecho. O sea, existe un mandato constitucional para normar, para dotar de contenido a lo que estoy indicando, pero lamentablemente no lo hemos hecho. Y quería contarles un poco qué es lo que tenemos, qué es lo que hemos avanzado. Simplemente un poco mostrar los vacíos, porque me parece que es una conversación
en que la filosofía tiene mucho, mucho que aportar y simplemente no hemos hecho ese trabajo de diálogo interdisciplinario. Por ejemplo, hay un fallo del Tribunal Constitucional del año 2008 que dice que en torno a la dignidad se singulariza a todo sujeto de la especie humana, se articula el sistema constitucional chileno. O sea, es tan importante que en torno a la dignidad se articula el sistema constitucional chileno. Pero claro, uno tendría que decir, bueno, ¿y entonces qué significa eso concretamente en este caso? Eh, eh, la Corte Suprema de Canadá, en un fallo del año 99, es quizás el régimen que más conozco porque realicé ahí mi doctorado, habla de un sentimiento de respeto y autovaloración de un grupo o personas, importante el elemento colectivo, acompañado de la integridad física y psicológica y del correspondiente empoderamiento. Es importante este debate eh, porque claramente decimos que la dignidad humana es el elemento central a considerar de todo el catálogo de derechos fundamentales. Por ejemplo, de cara al proceso constituyente debiera ser una conversación muy importante que debiéramos tener. ¿Qué vamos a entender por dignidad humana en el debate de la nueva constitución como fundamento central del catálogo de derechos fundamentales? Y aquí yo simplemente hago una especie de revisión de lo que los autores han señalado. Hay, yo diría, dos grandes corrientes. Silva Bascuñán, que es un profesor muy longevo, murió hace un par de años atrás de la Universidad Católica, señalaba justamente que la dignidad humana estaba dada por haber sido creado a imagen y semejanza de Dios, o sea, estaba dado desde la teoría naturalista. Eduardo Aldunate y Humberto Nogueira, yo creo que ellos avanzan hacia lo que se denomina los fundamentos de derecho natural laico, pero sí hablan de un elemento colectivo. Claramente, por ejemplo, el propio Eduardo Aldunate señala que aquí hay que remitir la fundamentación a la filosofía política, a la filosofía del derecho, y que en Chile no hemos hecho ese ejercicio. Y Humberto Nogueira releva muy importantemente la dimensión comunitaria. Esto es importante porque algunos han señalado que la dignidad humana tendría que ver con la capacidad de autodeterminación, pero evidentemente la dignidad humana tiene también un contenido colectivo, no es pura autodeterminación, no puede serlo, porque todos los derechos fundamentales tienen relevancia en su consideración como parte de una sociedad. Entonces, evidentemente, ahí también es otro debate. Deberíamos pensar dentro del concepto de dignidad humana qué aspecto es de autodeterminación y qué aspecto es en el fondo en relación con un contenido de derecho público colectivo. En materia de jurisprudencia nacional no hay definiciones de dignidad humana. Se habla mucho, incluso hay un artículo de doctrina en que el autor habla de un uso retórico. O sea, simplemente nombramos la dignidad humana, decimos que es central, pero no hacemos el trabajo de definir el contenido propiamente tal. Luego, quería contarles que para Chile es obligatoria la Convención Americana. O sea, nosotros, nuestro sistema jurídico forma parte de un sistema regional de derechos humanos. Por tanto, lo que señala la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana, específicamente la Corte en sus fallos, son fallos vinculantes para Chile desde el punto de vista jurídico. O sea, lo que indique la Corte Interamericana no es solamente un referente de derecho comparado, sino que es una obligación. Y fíjense ustedes que la Convención Americana tiene varias referencias expresas en materia de dignidad humana, no solo en el preámbulo, que habla de los derechos esenciales del hombre, que tiene como fundamento los atributos de la persona humana, sino que en el artículo 5 habla de dignidad humana en materia de integridad personal. En el artículo 6 hace una referencia histórica a la prohibición de la esclavitud y la servidumbre. Ojo, sí, que en una era más actual muchos han señalado que las condiciones de pobreza extrema son asimilables a las condiciones de esclavitud y servidumbre, porque esas personas no tienen realmente la opción de elegir. Y el artículo 26 justamente existe un mandato en materia de derechos económicos, sociales y culturales, en que señala que la dignidad humana es central y que incluso en el ámbito del derecho privado la dignidad de las personas no puede ser conculcada. También existe una obligación en el artículo 11 que los estados creen las condiciones para permitir el cumplimiento de la dignidad humana. Entonces es importante porque muchas veces simplemente nos quedamos con la Constitución y tenemos que saber que hay documentos internacionales que son vinculantes para Chile. Me pareció también importante traer quizás dos ejemplos de derecho comparado.
En el caso del Tribunal Constitucional Español, que además es el tribunal que creó estos tres círculos concéntricos, justamente se habla de la dignidad humana como este mínimo invulnerable que todo estatuto jurídico debe asegurar. Por tanto, las limitaciones siempre van a estar en la penumbra o excepcionalmente en el contenido esencial, pero no en la dignidad en sí misma. El Tribunal Federal Alemán, que es como el gran referente en derecho constitucional moderno, justamente habla que una afectación de la dignidad humana es aquella norma que toma al ser humano como un medio para el logro de una finalidad, o sea, que no respeta su valor intrínseco por el hecho de ser tal. Y el ejemplo clásico, y tampoco hay mucho tiempo, así que muy rápido, a propósito del derribamiento de las Torres Gemelas, en Alemania se aprobó una ley que permitía, si un avión había sido secuestrado por una organización terrorista y se sabía que ese avión se dirigía a un blanco estratégico, la ley permitía derribar al avión, aunque el efecto fuese la muerte de todos sus ocupantes civiles inocentes. Y esa ley fue declarada inconstitucional por utilizar a esos civiles inocentes como medios para el logro de un fin que era la seguridad nacional. Y esa fue considerada una afectación de la dignidad humana. Ese es un ejemplo. Ahora, me parece relevante para como concluir esta idea de la dignidad humana y del desafío de que en Chile no hemos trabajado su contenido normativo. La Corte Constitucional colombiana señala, y es interesante, tres modos de entenderlo. Y aquí viene un poco la complementación de esta idea de que no es solo autodeterminación, porque una primera comprensión, que no es total, sino que parcial de la dignidad humana, esta idea de vivir como se quiera, o sea, de tener cierta autodeterminación en la definición de mi proyecto de vida. Pero también está entendida como vivir bien, esto es como condiciones mínimas de subsistencia. Y esto es relevante porque, por ejemplo, en Chile no se ha trabajado el contenido de dignidad de los derechos sociales. ¿Qué significa o cuál es la dignidad de las personas en materia, por ejemplo, del derecho a la protección de la salud? ¿Cuál es ese mínimo invulnerable? O en materia de educación, o en materia de vivienda. O sea, hay una serie de desafíos de trabajar normativamente ese mínimo, ese core, ese centro de algunos derechos fundamentales. Y en la tercera comprensión de este fallo, que es el T-881 del año 2002 de la Corte Constitucional Colombiana, es la idea de la dignidad humana como vivir libre de humillaciones. O sea, no solo son las condiciones materiales, sino que también son las libertades fundamentales. ¿Sí? Y como reflexión final, para que no me reten y mantenerme en el tiempo, pensé que esto podía ser una invitación a un trabajo interdisciplinario entre la filosofía y el derecho. Yo creo que desde el derecho no tenemos todas las herramientas para conversar cuál sería el contenido mínimo desde la dignidad humana, cuál sería ese referente ético de nuestras normas de convivencia. Eh, lo segundo es también una pregunta. Esta labor de contexto a la realidad normativa de Chile o de Latinoamérica, si quisiéramos pensar como en el vecindario, claramente la universalidad muchas veces ha supuesto traer o migrar ejemplos de derecho de otras realidades y de otras realidades que seguramente en la traducción se pierde un poco el sentido. A mí me parece que los trasplantes legales acríticos son bastante, digamos, eh, difíciles, pero también complejos y muchas veces caemos en errores por pensar que podemos realmente tener un tipo universal. Ahora, el ejemplo de P.C. Chang nos lleva a pensar que a lo mejor sí tenemos ese elemento común y entonces finalmente es una pregunta. La dignidad humana, eh, el contenido de la dignidad humana en el catálogo de derechos fundamentales es parte de eso que nos hace comunes a todos los seres de la especie humana y por tanto es algo genuinamente universal. Eso sería realmente una pregunta. Y creo que el mayor desafío y donde de verdad necesitamos ayuda y trabajo conjunto es la especificación de cada derecho fundamental para construir normativamente la dignidad humana del catálogo. Yo pienso que ese es un desafío que viene ahora, que no, lamentablemente no hemos hecho ese trabajo ni la doctrina ni los tribunales de justicia y pienso que una aplicación más moderna de los derechos fundamentales exige digamos, esa tarea. Pienso también a veces
que la academia tiene más responsabilidad de la que a veces quisiera asumir. Muchas veces pensamos que la academia simplemente está para pensar estas ideas de un modo muy teórico, pero la verdad que cuando llegamos al catálogo de derechos fundamentales tiene que ver muchas veces con la vida de las personas, con el proyecto de vida de las personas y su no cumplimiento, su conculcación, el que la afectación de los derechos fundamentales llegue hasta el contenido esencial y a la dignidad humana, a veces lo que va de por medio es la muerte de las personas o la afectación de manera muy grave de sus derechos fundamentales. Muchas gracias. Muy bien. Agradecemos a la doctora Maya Alves por su conferencia. Y a continuación hay un espacio para las preguntas que se quieran formular. Voy al chat un momento. Y veo que en este momento hay una pregunta de María Luisa Brandt, que es la siguiente. Considerando que toda persona, sin distinción, debe acceder a la garantía de todos los derechos humanos y oportunidades, incluidos el derecho a la igualdad de trato ante la ley y el derecho a ser protegido contra la discriminación por diversos motivos, ¿bajo qué parámetros se podría salvaguardar la no instrumentalización de la persona? Difícil pregunta, María Luisa. Yo la dividiría quizás en dos. Primero, eh, no toda persona tiene todos los derechos. Todas las personas de la especie humana somos titulares de derechos fundamentales. Eso sí, la regla es general. Todas somos titulares de derechos fundamentales, pero no todos y todas somos titulares de los mismos derechos, porque hay condiciones que especifican los derechos. Por ejemplo, hay derechos humanos que son solo para las mujeres. Hay derechos humanos que son solo para los trabajadores, son solo para quienes se autoidentifican como miembros de pueblos originarios. Sí hay derechos que son para todas las personas de la especie humana, como por ejemplo el derecho a la vida. Ahora, hay un debate muy grande también, yo no me quise meter en todos los debates porque son muchísimos, pero por ejemplo en Chile hemos aceptado la titularidad de derechos fundamentales de las personas jurídicas. Y eso en la teoría de la dogmática de los derechos fundamentales es súper debatido. En Alemania no se acepta que las personas jurídicas sean titulares de derechos fundamentales, porque los derechos fundamentales se supone que realmente son las normas más básicas, centrales, esenciales de nuestro trato. Y ahí no es relevante, no son relevantes las personas jurídicas, porque las personas jurídicas, en el fondo, forman parte de los derechos legales, pero elevamos a la categoría de constitucional lo más central para nuestra convivencia. Entonces, ese es un debate. En Chile tienen titularidad de derechos fundamentales las personas jurídicas. Entonces, no todos los derechos, todas las personas, todos somos titulares, sí. Y lo que señala respecto de la igualdad de trato. Claro, en Chile ese es otro ámbito en que estamos también un poquito al debe, porque lo único que consagramos en materia de igualdad es la igualdad ante la ley. Pero claramente la igualdad ante la ley supone que todos estamos, en el fondo, normados por la misma ley. Pero resulta que una observación, yo diría, fáctica de la realidad nos haría darnos cuenta que no estamos todos en el mismo lugar frente a la ley y que los efectos de la ley no son los mismos. Entonces, ahí entra en que claramente en Chile no aseguramos una igualdad de oportunidades, una igualdad subjetiva, en el fondo, que tome en consideración al sujeto, dónde está ubicado. No todos estamos porque existen unas asimetrías entre nosotros mismos frente a la ley. Entonces, por ejemplo, en países como Canadá, la norma de igualdad a nivel constitucional asegura la igualdad en los efectos de la ley. Y eso hace que el estudio tenga que ser mucho más detallado y por eso los derechos fundamentales llaman a la especificación. No todos somos iguales ante la ley, porque no estamos en el mismo lugar frente a la ley. Entonces, claro, ¿bajo qué parámetros se podría salvaguardar la no instrumentalización de la persona humana? A mí me parece que en buena medida ese trabajo está dado por la especificación para entender de qué persona humana estamos hablando y en qué condiciones, la especificación, ¿no es cierto? Eh, yo no sé qué idea tengan ustedes o si pudiéramos debatirlo, si ustedes piensan, por ejemplo, que parte de la salvaguarda es que forme parte de un texto jurídico.
porque algunos han señalado que en la medida que no esté normado positivamente, siempre hay unas zonas grises, porque el derecho tiende a ser formal. Entonces, lo que no está en un tratado de derechos humanos, lo que no está en una norma jurídica, tiende a quedar en una especie de limbo que no siempre recibe aplicación y protección. Eh, yo supongo que también te refieres a ese ejemplo que yo di del avión, de cómo asegurar que la persona humana no va a ser medio para el logro de una finalidad, ¿sí? Y yo creo que eso es súper difícil. Y, ¿sabes? Me parece que ahí hay otra deficiencia en nuestro sistema. Me da risa porque yo a veces hago clase a los jueces y hago esto mismo. Todo lo que hablo lo voy conversando y voy diciendo que es problemático, que es difícil, que hay vacío. Y una vez una jueza un poco mayor me paró y me dijo, ¿sabe? Me tiene chata. Yo lo que quiero es que usted me dé la papita. Estoy aburrida que me diga que todo es debatible, que todo... Pero no sé, pues la academia es así, uno se tiene que imaginar las cosas, tiene que pensar que no está completo, tiene que pensar que hay cosas por hacer. Así que no les puedo dar la papita, de verdad, lo siento. Pero sí les puedo decir que pienso que parte de los desafíos de la jurisprudencia constitucional es hacer control de constitucionalidad al caso concreto. A mí me parece que los jueces constitucionales, el Tribunal Constitucional en Chile, sigue flotando en una esfera teórica en que habla de la dignidad humana y jamás lo aplica al caso concreto. Yo creo que la única manera de saber si se ha instrumentalizado o no a la persona es ir al caso concreto y hacer el trabajo de bajar a la realidad y de aplicar la norma. Y no lo hacen, ¿saben por qué? Porque no saben metodología de adjudicación en derechos fundamentales, lamentablemente. Nuestros jueces constitucionales no lo han estudiado, no lo conocen y no lo saben aplicar. Lo nombran porque hay métodos para hacerlo, pero no tienen la práctica, lamentablemente. Muy bien, profesora. La siguiente pregunta es de María Angélica Moncada y dice lo siguiente. Muchas gracias por su presentación brillante. ¿Cómo se entiende que se legisle en pro del aborto teniendo en cuenta que el primer principio de muchas constituciones es la vida humana? El derecho positivo creo que requiere de un fundamento antropológico. Sí. Eh, sí, bueno, son dos preguntas distintas. Son preguntas difíciles, María Angélica, específicamente porque, como yo señalaba, ningún derecho, ni siquiera el derecho a la vida, está libre de limitaciones. Todos los derechos, incluido el derecho a la vida, puede ser afectado en la penumbra. Y ahí está el problema también con la vida, porque esto empieza un poco como más de fondo. Yo les mostré un diagrama de 3 círculos concéntricos, ¿verdad? En que estaba la dignidad humana, el contenido esencial y la penumbra. Y eran más o menos simétricas las distancias entre una y otra. En el caso del derecho a la vida, no todos se ven igual. Yo a los alumnos les digo el diagrama del huevo frito, para que se acuerden del diagrama. No todos son iguales. Y mi impresión, y esto también hay que construirlo normativamente, mi impresión es que en el caso del derecho a la vida, la dignidad humana y el contenido esencial son casi del tamaño de la penumbra. O sea, es un caso en que la penumbra es muy pequeña. Y lo más probable es que una afectación a la dignidad humana suele, en el fondo, afectar de inmediato el contenido esencial y muchas veces la dignidad misma. Pensemos, por ejemplo, en la legítima defensa en materia penal. Cuando una persona es atacada en su hogar, ante el miedo irresistible, insuperable de ver en el fondo afectada la integridad física de miembros de su familia, de su hijo, el derecho penal exime de responsabilidad penal y la persona puede responder incluso causando la muerte a esa persona, a quien, digamos, entra un ladrón o cualquier persona, entra al hogar. Eh, Incluso en el caso del hogar no se requiere equiparación en las armas. Puede ser que haya entrado un ladrón haya entrado simplemente con ningún arma o con un garrote y la persona desde el hogar ante el temor irresistible de ver afectada la integridad de su hijo responda con una pistola y lo mate o la mate, y ahí opera, cumplido los requisitos del derecho penal, y hay un derecho a la legítima defensa que exime de responsabilidad penal. Claramente ahí hay una afectación del derecho de otro. Pero en el caso específico
María Angélica, del aborto operan dos cosas. Primero, el Narciturus tiene protección constitucional, lo dice el propio artículo 19, numeral 1, pero el Narciturus, que es el concebido no nacido, no es persona para efectos de la titularidad de derechos fundamentales. ¿Ya? Porque para ser persona humana y estar protegido por la legislación y la Constitución, hay que cumplir una serie de requisitos, entre ellos haber nacido vivo, haber sido separado de la madre un momento siquiera. Solo ahí, en el fondo, se aplican las normas para ser considerada persona humana. O sea, es un titular de derechos que no es persona humana y por eso tiene la condición de nasciturus. El derecho internacional, a través de la Comisión Interamericana, ha definido que la protección del nasciturus se produce desde la implantación en el útero. Ese es el momento en que entra a regir la Convención Americana, aproximadamente 15 días después de la concepción, y la protección, la Corte ha dicho, es gradual e incremental. Por tanto, la protección del nasciturus es gradual e incremental en el sentido que a medida que avanza la gestación es mayor la protección. Y se produce 15 días y por eso, por ejemplo, ha declarado que es convencional el uso de la fertilización in vitro y el desechar algunos de los embriones, digamos, que no sean utilizados por los médicos o el hecho que sean guardados o congelados. Esa sería una explicación. Y la otra, que seguramente no hay tiempo de entrar en detalle, pero que es interesante, es lo que yo te señalaba de las metodologías de adjudicación. Porque cuando uno piensa en la vida del nasciturus y su protección constitucional, también tiene que pensar en los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Y lo más probable es que se produzca una colisión entre dos titularidades de derechos fundamentales y habrá que resolver esa colisión. Esa colisión la resolvió el legislador chileno en tres causales bien específicas, ¿no? En un sentido. Por eso yo señalé que las limitaciones las puede definir el juez o el legislador. En el caso de la interrupción del embarazo en tres causales, está resuelta la colisión para esas tres causas específicas, pero seguramente habría que hacer un análisis mucho más contextual y creo que no existe una respuesta genérica. A mí me parece que la respuesta genérica es bastante problemática. Esa sería quizás mi respuesta en ese caso en particular. El derecho positivo... Todavía hay otra pregunta, pero no, si quiere terminar, termine. La segunda, no, Ignacio, es que contesto la del derecho positivo como un fundamento antropológico, por supuesto. Claramente el catálogo de derechos fundamentales tiene un fundamento antropológico. Lo que pasa es que también hay alguna crítica, y a lo mejor esto también es interesante, de que no solo es antropológico, sino que algunos critican en la actualidad que sea antropocéntrico. Y yo creo que ahí hay un debate muy interesante. Porque si pensamos, porque en el fondo lo que se señala es que el ser humano ha demostrado, respecto de su impacto en el ecosistema, ser la especie más peligrosa. Uno pensaría en un león hambriento como la especie más peligrosa, pero parece que el león hambriento somos nosotros, porque y aquí están todos los estudios del antropoceno, ¿no es cierto?, y de las afectaciones que el ser humano ha hecho en el ecosistema, tanto así que está en duda la sobrevivencia de la especie humana. Esto no lo digo yo porque no está dentro de mi línea de expertise, pero estamos efectivamente, de acuerdo a quienes estudian estas materias, en la sexta extinción masiva de especies que podría en esta oportunidad involucrarnos a nosotros mismos. Entonces, yo pienso que sí, que el catálogo va a seguir teniendo un fundamento antropológico, pero me parece también que debemos abrirnos a establecer condiciones de nuestra permanencia en este ecosistema, simplemente pensando en que queremos vivir para contarla, digamos, como diría Gabriel García Márquez, ¿cierto? Que parece que nuestros deseos de desarrollo económico tienen que también, de nuevo, estar o ser considerados en colisión con el derecho a un ambiente sano o el derecho a tener agua para consumo humano y para saneamiento. O sea, yo creo que ahí también hay un ejercicio de tensión de derechos que no está resuelto. Muy bien, gracias, profesora. No sé, yo creo que hemos llegado a la hora, ¿no? No sé si da tiempo a plantear la última pregunta. Había una pregunta de Carolina Lagos. Sí, que dice, muchas gracias, Amaya, por su exposición. Mi pregunta es,
en la práctica de un Estado, ¿qué diferencia existe en cuanto al resguardo de la dignidad, según sea Estado subsidiario o Estado benefactor? Bueno, esto yo lo podría tomar desde un poco la Constitución actual y el desafío que se viene, ¿no es cierto?, de repensar el consenso constitucional. El Estado subsidiario está pensado, porque puede ser en el fondo utilizado de varias perspectivas, ojo, porque también podemos hablar de subsidiariedad en materia del derecho internacional de los derechos humanos. Las normas del derecho internacional, como la Declaración Universal, es una norma subsidiaria, porque supone siempre que el Estado tiene la obligación de agotar las vías internas antes de ir a la comunidad internacional. Así que, ojo, que hay varias formas de comprenderlo. Pero supongo que tiene relación con la perspectiva o la interpretación que se le ha dado a la Constitución de 1980, en el sentido que deben actuar primero los privados y el Estado solo debe actuar cuando los privados no puedan o no quieran hacerlo. No puedan porque las materias específicamente no correspondan al Estado, como por ejemplo la defensa nacional, o no quieran hacerlo porque no les resulta atractivo, y eso seguramente tiene que ver con el modelo de mercado. Esa es la interpretación, digamos, más sucinta posible del Estado subsidiario. Y evidentemente lo que ocurre ahí es que pasa un poco lo que señalábamos antes, que esa noción nos pone a todos en una especie de igualdad teórica, pero que no es una igualdad real, porque no estamos todos de igual manera preparados, por ejemplo, para hacernos cargo de nuestra salud a través de un seguro de salud. Y eso lo prueba en que en Chile solo el 14% de la población está en ISAPRE y el 80% está en FONASA. Entonces, evidentemente, el 80%, que es la inmensa mayoría de los chilenos, requiere un sistema de salud público, que los privados no están interesados en otorgar porque no es un sistema que sea atractivo desde el punto de vista económico. Y por tanto, si queremos dar una buena protección de salud, necesitamos una actuación bastante más comprometida del Estado. Yo no sé si la palabra es benefactor, porque me parece que ahí podría confundirse como una especie de Estado paternalista. Y la perspectiva de los derechos humanos exige una condición de igualdad, que el Estado mire al ciudadano como un igual, como un interlocutor. Por tanto, más bien yo creo que es un Estado que se haga cargo, un Estado social de derecho, un Estado que se haga cargo de sus obligaciones en materia de derechos sociales, culturales, económicos, ambientales, y que por tanto fije no solo las reglas del juego, sino que también permita una igualdad de oportunidades, que el catálogo realmente permea a todo con independencia de la condición en la que se encuentre. Eso. Muy bien. Pues agradecemos nuevamente y muy sinceramente a nuestra conferencista sus aportes. Y ahora los invitamos a participar en las mesas paralelas 8 y 9. Muchísimas gracias de nuevo a todos por participar y a la profesora Amaya Alves. Saludos. Gracias a ustedes. Adiós.